adora al Señor en todo tiempo. Y es un tema que resulta pues sencillo, ¿verdad? Y a lo mejor podemos decir, sí, yo sé adorar a Dios en todo tiempo. Pero vamos a la palabra. Quiero iniciar con esto. Vamos a la palabra, a Habacuc 3 del 17 al 18. Habacuc 3 del 17 al 18 dice la palabra de la siguiente manera. Me gustó como dice en la Nueva Traducción. Dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y qué le parece si lo volvemos a leer nuevamente? Pero levanta su voz conmigo. ¿Estamos listas? 1, 2, 3. Aunque las higueras no florezcan y no amén. Pregunta, ¿es palabra de Dios? Ok, ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Está segura de lo que acaba de leer? ¿Estamos seguras que vamos a decir eso y vamos a adorar al Señor en todo tiempo? Dice, aunque la higuera no florezca, aunque tu marido por el cual llevas años orando no esté todavía aquí, aunque aquel hijo con el cual estás batallando, como decía mi querida hermana Adriana, todavía no está aquí, aunque en el trabajo tu jefe sea el más terrible, ¿vamos a seguir adorando al Señor? Aunque esa promesa por la cual llevas años orando, aunque el negocio no esté siendo próspero, aunque no esté siendo sanada todavía, ¿nos vamos a alegrar? ¿Nos vamos a gozar en el Señor de nuestra salvación? Gloria a Dios por ustedes, porque quiero contarle una cosa. Para mí iniciar el año 2021, me voy a regresar 2 años atrás. Para mí recibir el año 2021, el 1 de enero del 2021 no fue fácil. Fue un recibimiento muy complicado para mí. Y estas palabras que hoy ustedes me dijeron amén, me costó trabajo decirlas. El 31 de enero a las 4 de la tarde estaba yo preparando la cena, porque me tocaba cenar con la familia de mi esposo y me tocó preparar parte de la cena. Ese día me levanté yo muy temprano y les dije a mis hijas, vamos a hacer la ensalada y vamos a hacer las costillitas, porque ¿saben qué? Hay que hacerlas bien tempranito para que entonces nos metamos a bañar y descansemos un ratito. Pero eso de preparar la cena siempre nos lleva muchas horas. Y a las 4 de la tarde del 31 de diciembre, que ya estaba casi terminado toda la cena y que ya nos íbamos a meter a bañar para descansar, porque la cena era hasta las 8 de la noche, recibí una noticia que me cimbró. Recibí una noticia que me hizo sentar y que me dolió muchísimo. A las 4 de la tarde mi hermana me habló y me dijo, Esmeralda, mamá se desmayó y no despierta. Yo le dije, tranquila, espérate, mi hermana es muy nerviosa, ¿verdad? Y le dije, a ver, tranquila, no pasa nada, pide ayuda, porque mi hermana se bloquea. Sal a pedir ayuda. Escuché que ya algunos vecinos habían entrado porque mi hermana gritó. Y escuché que ya la llevaban al hospital y le dije, tranquila, no pasa nada, te marco. Y me dice, no traigo crédito, te cuelgo y ahorita te pongo crédito. Le dije a mi esposo, ponle crédito. Le hablamos, me dice, ya la recibieron en el hospital, ok, y me cuelga.
Mi esposo le vuelve a marcar y le dice: ¿qué pasó? Veo como la cara de mi esposo se desencajó y veo como él empezó a llorar. Me quedé sentadita y dije: mi mamá se acaba de ir con el Señor. ¿Y sabe una cosa? Fue un 31 de diciembre muy triste para mí, porque le hablamos a mis cuñadas y les dije: llévense las cosas, celebren por favor, yo tengo que irme. Hicimos un viaje de era un viaje de 5 horas, ya no pudimos llegar en la noche, sino hasta el otro día, porque cierra y es peligroso, no sé aquí cómo sea, pero allá en la Sierra de Hidalgo es peligroso de repente, por los ladrones y por las cosas que luego ocurren. Y yo llegué el 1 de enero a la casa de mi madre ya estaba ahí. Y la verdad les tengo que confesar, sí le pregunté al Señor: oye papi, ¿qué pasó? ¿Dónde nos equivocamos, verdad? O sea, yo el 24 vine, estuve con mi mamá, me diste la oportunidad, era la pandemia, no la habíamos podido ir a ver porque estábamos cuidándola de que no se fuera a contagiar ella o la abuela. Es un pueblo, y Dios me dio la oportunidad de estar el 24 de enero con ella toda esa semana. Mi mamá estuvo bien. Le dije: mami, regreso, nada más voy a pasar año nuevo con la familia de mi esposo y nos vemos a la siguiente semana. Me dijo: sí, hija, aquí te espero. Y ya no pudo. Y adorar al Señor en todo tiempo tiene que ver con estos momentos que para mí fueron complicados. Yo no había visto a mi madre desde marzo, desde enero creo, no la había yo visto del 2020. Llega la pandemia y ya decidimos como hermanos y como familiares no visitar a la abuelita ni a mi mamá, para que no hubiera algún problema de que alguien fuera a llevar el virus, ¿verdad? Y recibir esta noticia fue muy impactante para mí. Fue algo que me cimbró. Yo le doy gracias a Dios por la templanza que me dio. Yo iba con la mente de que tengo que estar relajada porque mi hermana se pone muy mal. Ella todavía no aceptaba al Señor en su corazón. Y yo sabía cómo era mi hermana de nerviosa y dije: tengo que ser fuerte. Llegó mi hermano también. Mi familia es católica, muy pocos, pero bueno, se trataba de nosotros como hijos, y de los hijos pues yo nada más era la cristiana y mi mamá que la había llevado a Cristo. Llegué, lloré a mi mamá, porque aunque sé a dónde está mi mamá y que ella ahorita no se acuerda de nosotros porque se está gozando con el Padre, óiganme, perder a una mamá no es fácil. Y mis hermanos me dijeron: aquí vamos a hacer las cosas así, y porque mi mamá, y les dije: hagan lo que quieran, yo no me meto, ¿verdad? Al final no hicieron nada. Como vi que no hicieron nada, les dije: bueno, pues yo sí quiero hacer algo, quiero darle gracias a Dios. Y me paré y les dije: bueno, pues yo nada más quiero leerles lo que dice la palabra, ¿verdad? Que está escrito que el hombre viva 70 años, mi mamá se fue a los 72, gloria a Dios, ella está con el Padre, ¿verdad? Gracias a Dios que estuvimos aquí, gracias a Dios que la podemos enterrar. En la Ciudad de México no se podía hacer nada de eso. Y les di el mensaje de salvación brevemente. Cantamos 2 cantos al momento de enterrarla y adoramos a Dios, porque aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, Dios sigue siendo mi Dios, sigue siendo mi Salvador, sigue siendo mi Rey, sigue siendo mi protector, sigue siendo soberano. Amén. No le pregunté a Dios por qué, solamente le dije: papi, esto duele mucho, y duele mucho. Así es de que, pues, ¿cómo le hacemos, verdad? Porque a mí me está doliendo y el único que me puede sanar eres tú. Amén. Pero durante ese tiempo Dios me volvió a recordar que Él me ama. Repite conmigo: Dios me ama. Y me lo mostró en este tiempo. Dios me ama, ¿verdad?
porque Él está conmigo. Amén. Dios me ama porque me saca del desierto. Perder a un ser querido, no sé cuál sea el problema que usted esté teniendo, la lucha por la cual usted esté pasando, pero cuando tenemos dificultades, como decía mi hermana Adriana hace un momento, son momentos en los cuales estamos en medio de un desierto. ¿Cierto o no es cierto? Estamos en medio de un desierto, sentimos que el sol nos agobia, ¿verdad? La dificultad, el problema, el esposo, los hijos, no sé cómo se llame la situación por la cual esté usted pasando, pero hay veces estamos en desiertos, y yo por un momento estuve en un desierto cuando perdí a mi mamá, ¿sí? Pero en medio de ese desierto Dios me dijo: Esme, te amo y estoy contigo. Esme, te amo, y en medio del desierto te voy a llevar a un oasis donde vas a saciar tu sed. Esme, no importa si tu dolor te dura un día, un mes o el año, solamente acuérdate de que en medio del desierto voy a estar yo esperándote para refrescar tu espíritu. Así es que tienes que recordar, amada hermana, no sé cuál sea la situación que estemos pasando, porque tenemos dificultades, porque pasamos por pruebas, porque estamos esperando la respuesta de Dios, porque estamos deseosas de que esa petición que llevamos meses o años pidiéndole a nuestro Padre, la podamos ver cumplida. Pero tienes que recordar algo: Dios te ama. Dios me ama. Y en medio de lo que esté pasando, Dios me va a llevar a ese oasis. Amén. En medio de mi dolor, yo estaba recordando, cuando el pastor me dio el tema, estaba yo recordando que nunca falté a la iglesia. Estábamos en pandemia, todo se tuvo que hacer virtual. Yo no sé a ustedes aquí cómo les fue, pero en la Ciudad de México no podíamos congregarnos, nos cerraban los templos y nosotros estábamos en una avenida, entonces era complicado el no pasar desapercibidos, ¿sí? Y tuvimos que hacer todo virtual. Yo me tuve que quedar algunas semanas en casa porque pues tuvimos que arreglar el seguro, tuvimos que arreglar cosas que se tienen que hacer cuando un ser querido parte. Y me tuve que quedar, mi familia se quedó conmigo. Y aunque era todo virtual, ¿verdad? Estaba el grupo de alabanza, ellos grababan la alabanza, ¿verdad? Y ya nada más teníamos que bajar, teníamos que hacer un viaje como de 2 horas para llegar al siguiente poblado donde el internet estaba bueno, ¿sí? Y entonces mi esposo pudiera dar el mensaje. Y sabe una cosa, yo todos esos días lo acompañé. Yo no me quedé en casa llorando. Me dolía, o sea, y más estando en la casa de mi mamá, ¿verdad? Veía su ropa, todavía estaba su aroma de ella en la ropa, ¿sí? Sentarnos a comer fue muy complicado, porque mi mamá cada que yo iba siempre se sentaba, o yo me sentaba a su lado. Entonces de repente ver que ya no está esa silla, o que está esa silla sin tu mamá, duele mucho, ¿sí? Pero no hubo un solo día, porque teníamos las reuniones de célula virtual, en que yo no fuera, no sé si me explico. Yo iba, o sea, mi esposo me decía: ¿te quieres quedar o me quieres acompañar a que yo dé el mensaje? Te acompaño. Y pasaban el video de los hermanos que estaban en la alabanza, y aunque me dolía mucho, ¿verdad? Porque estaba muy sensible, yo nunca dejé de adorar al Señor. Nunca dejé de adorarlo. Estaba ahí y estábamos en la célula virtual y yo me sentaba y escuchaba el mensaje. Y cuando regresamos y dije, bueno, pues ya, yo tengo la bendición de estar en el grupo de alabanza. Y me preguntaron, mi esposo me dijo: ¿Esme, estás lista para dirigir? Claro que sí. Papi, me sigue doliendo, pero tú eres digno de alabanza. Yo no sé cómo le hice, hermanos. Yo nunca lloré en alguna transmisión porque a lo mejor la canción hablara de no sé, ¿verdad? Pero yo entendía que ese era el momento de Dios, no mi momento. Dios tenía toda la semana para estarme consolando, ¿sí?
Y el punto 2 dice, en medio del dolor hay buenas nuevas. En medio del dolor que estés pasando hay buenas nuevas. ¿Sí? Hay bendición, hay esperanza y hay victoria. ¿Lo puede repetir conmigo? Hay bendición, hay esperanza y hay victoria. En medio del dolor siempre va a haber buenas nuevas. Amén. Hay bendición y esperanza en tu matrimonio, con tus hijos, en la enfermedad con la cual estés luchando. Hay esperanza y hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Con los hijos con los cuales estás batallando. Yo hablaba con la hermana Miriam, me hizo una pregunta y me solté como hilo, ¿verdad? Qué mujer, ¿verdad? El viaje para mí fue corto. Me decían, hermana, ¿se le hace largo? No, ¿verdad? A mí se me hizo muy corto porque estuvimos plática y plática. Creo que yo hablé demasiado, ¿sí? Y yo le decía, yo pasé un tiempo de tribulación con mi hija la mayor, ¿verdad? En algún momento mi hija tuvo ahí sus dificultades y uno se desespera, ¿verdad? Uno lucha. Y uno podría decir, ay, pero si es la esposa del pastor o la hija del pastor, también. Así es que ore por los hijitos del pastor, ¿verdad? Ore por ellos desde este momento, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay veces va a querer devorar a tus hijos para que tu fe falle, para que entonces, como decía mi hermana Adriana, no puedas doblar tus rodillas porque te afanas demasiado en el problema que te olvidas que en medio del dolor hay buenas nuevas, hay bendición, hay esperanza y hay victoria. Amén. Isaías 44 del 3 al 4. Vamos a leer la palabra en Isaías 44 del 3 al 4. ¿Ya lo tenemos todas? Dice la palabra: pues derramaré agua para calmar tu sed, y para regar tus campos resecos derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Pero ¿sabe una cosa? Para que todo esto ocurra, para que Dios derrame agua para calmar tu sed, para que Dios te saque del desierto, para que Dios te libre del sol, para que Dios te pueda llevar a su oasis, tienes que adorar, tienes que buscarlo, tenemos que creer que realmente Dios es poderoso. Dios es poderoso. Yo lloraba y le decía al Señor, ya no quiero llorar, ya no quiero. Y el Señor me dijo, llora, hija, llora, pero búscame. Y yo lloraba y le decía a mi esposo, Emma, por favor ora por mí, ya no quiero llorar, porque estaba en mi duelo, ¿verdad? Yo quería que ya en 15 días este dolor se me pasara, ¿verdad? Y le decía, ora por mí. Y mi familia, mis hijas, mi esposo tan lindos me decían, mami, esposa, llora lo que tengas que llorar, pues Dios va a derramar agua para calmar tu sed. Dios va a derramar agua para calmar tu angustia, para calmar, ¿verdad?, tu ansiedad, para calmar tu enfermedad, para calmar tu dolor. Dios va a calmar tu sed y va a regar tus campos resecos. Tus campos resecos. A lo mejor tu oración se ha secado un poco porque como que no ves la luz al final del túnel, ¿verdad? Pero Dios va a regar tus campos resecos. Y lo maravilloso de Dios, lo hermoso de Dios es que cuando Dios bendice, hermanos, decía un hermano, ¿verdad? Dice, cuando Dios bendice, hasta los costales te presta, porque Dios te va a dar en abundancia. Y Dios dice, te voy a derramar agua para calmar tu sed, y no solamente para calmar la tuya. Voy a derramar agua hasta para tus descendientes, para los hijos de tus hijos. Porque así es Dios. Dios cuando bendice no te da la bendición a ti solita. Por eso es que les decía, hasta los costales nos presta, porque Dios te va a dar en abundancia. Y alcanza hasta tu tercera, cuarta generación. Porque así es Dios. Dios es vasto. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que adorar a Dios en medio del dolor. ¿Cómo va a ocurrir esto?
¿Cómo Dios va a derramar agua? Pues yo tengo que buscarlo, tengo que clamar, tengo que adorar, tengo que recordar que Dios sigue siendo Dios a pesar de lo que me ocurra. Dios sigue siendo el mismo el 29 de diciembre del 2020 y siguió siendo el mismo el 1 de enero del 2021 para mí. Siguió siendo el mismo. Porque Dios es soberano, Dios es único y hace lo que es mejor para todos. Para todos. Hizo lo que era mejor para mi madre. Y también para nosotros como hijos. Hizo lo mejor. No lo entendí, pero con el tiempo Dios hizo cosas buenas en nosotros como hermanos, porque estábamos todos desbalagados, ¿verdad? Una vivía en Guanajuato, la otra vivía en la Ciudad de México y el otro vivía en San Luis Potosí, y siempre era imposible vernos, ¿verdad? Estamos muy lejos. Pero si mi madre no se hubiera ido, seguiríamos estando lejos, y se tuvo que ir para que hoy estemos más cercanos que nunca. Dios tenía un propósito para nosotros como hijos también, ¿sí? Y para ella también. Amén. Entonces Dios hace cosas perfectas todos los días, pero tengo que adorarlo para que Él derrame su agua, para que Él me sacie. Amén. Dios no te deja. Dios no me abandonó ni un solo instante en medio de mi tristeza, nunca me abandonó. Siempre tuvo palabras para mí, siempre me arropó, siempre me abrazó, siempre me hizo sentir amada, siempre me hizo saber que había hecho lo mejor. Y bueno, ya tendría yo que contarles por qué hizo lo mejor, ¿verdad? Pero como decía aquel comercial, pero esa es otra historia, ¿verdad? Y sabe una cosa, Dios derrama de su espíritu y bendice la vida de sus hijas. La bendición que Dios da quita la maldición que el enemigo quiere poner sobre nuestras vidas. ¿Sí? Esto lo tienes que guardar, ¿verdad? Dios va a bendecirte y va a bendecir a nuestras generaciones, porque la bendición de Dios quita la maldición. Amén. Así es que eso créelo en tu corazón. La bendición que tú tienes para mí, Señor, rompe las maldiciones que el enemigo quiere venir a recordarme que según hay en mí, ¿verdad? No, en el nombre de Jesús, el día que lo acepté, todas esas herencias de maldad, todas esas maldiciones fueron quebrantadas en la cruz. Amén. Hoy soy una nueva criatura y mis generaciones son nuevas en Él. Amén. Él no te va a abandonar. Él nos conforta, Él nos abraza, Él nos defiende, Él va delante de nosotros, ¿verdad? Y ahora sí que como en México, en la Ciudad de México, luego hacemos bromas, ¿verdad? ¿Qué traes o qué? Así es el Señor. A ver, ¿qué? ¿Quién quiere dañar a mi hija? Ten cuidado, ¿verdad? Porque aquí está papá. Así es que no temas. Amén. Dice la palabra en Isaías 55:1. Isaías 55:1. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esto es lo más increíble, lo que yo les decía, cuando Dios da en abundancia. Señor, no tengo. ¿Y quién te preguntó que tú vas a pagar? Señor, pero ¿y quién te dijo? Tranquila, que aquí estoy yo y yo te voy a saciar. Yo te voy a llenar, yo te voy a confortar, yo te voy a suplir. Pero ¿sabe una cosa? Todo esto va a ocurrir si y solo si nosotras nos acercamos y clamamos. No puede ocurrir antes si usted no habla. Es como con los niños pequeñitos. Cuando nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos a que pidan las cosas, a que aprendan a hablar, aunque ya sabemos qué quieren, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres? Yo no sé qué es eso. A mí dime por nombre, ¿verdad? ¿Qué quieres?
no sé. ¿Quieres agua? Agua. Repite conmigo, agua. Yo ya sé que tiene sed, pero tiene que aprender a hablar. Bueno, nosotras que somos mortales, ¿verdad? No vamos a estar todo el tiempo y toda la vida adivinándole la cosa al hijo de 40 años, ¿verdad? No. Por eso es que Dios te dice, tienes que aprender. Dios sabe nuestra necesidad, por supuesto. Dios sabe lo que le vas a pedir ahorita que terminemos de orar, claro. Pero dice el Señor, quiero escucharte. Me agrada tu voz, aun cuando gritas, ¿verdad? Me agrada tu voz. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, así no. Habla. Así es el Señor. Todo esto ocurre si y solo si te acercas al altar, vienes aquí a su presencia y le dices, Señor, ¿qué hacemos con mi marido? Señor, ¿qué hacemos con el hijo? Señor, ¿qué hacemos con el negocio? Señor, ¿qué hago con esta enfermedad? Ya me cansé, papi. Pero tienes que hablar y tienes que venir al altar, tienes que doblar tus rodillas y tienes que clamar al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra con el poder de su boca. Y si Él hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, ¿tú crees que lo que tú estás pidiendo, que es algo que ya fue creado, no lo va a hacer? Por supuesto, pero tenemos que venir a su presencia. Eso tenemos que hacer, venir a su presencia y clamar sin importar cómo te encuentres. Amén. Y el punto número 4, dice la palabra, todo lo seco venga. Isaías 41:17. Todo lo seco venga. Y dice la palabra, los afligidos y menesterosos. ¿Cómo te encuentras hoy tú? Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Pero dice aquí la palabra, los afligidos y menesterosos buscan. Los que traemos problemas emocionales, existenciales, económicos, materiales, dice la palabra, buscan las aguas. Y hay veces no las vas a encontrar si solamente las buscas tú. Pero dice la palabra, yo el Señor los oiré. Pero para que Él te oiga tienes que hablar. No los desampararé. Y sabe una cosa, tenemos que movernos. Tienes que moverte. Tienes que dar el paso de fe. Tienes que creer. Tienes que ver lo que todavía no ves. Tienes que creer lo que ha sido imposible creer. Tienes que moverte. Imagínense que yo me hubiera quedado sumida en la tristeza llorándole a mi madre. Entonces, ¿en qué Dios creo? ¿Duele? Por supuesto que duele. Los que hemos perdido a un ser querido, duele. Y la lloré meses a mi mamá. Y decían que después del año que uno pasa, pues ya uno se siente mejor. ¿Qué cree que no me pasó eso a mí?
Sí, puede decir que soy una mujer de poca fe pero a mí me pasó, ¿verdad? Que pasó el año y yo seguía triste. Bueno, no triste, seguía extrañando a mi mamá, ¿sí? Aún hoy en día hay momentos, no siempre, hay días en que algo ocurrente hay en mi casa y digo yo, no, que ya no puedo marcar, ¿verdad? Porque hay veces quieres escuchar la voz de tu mamá, en mi caso, ¿verdad? De decir, oye, te extraño un buen, ¿no? Oye, ya ven a pasar unos días a casa. Oye, ma, ¿qué crees? Fíjate que Liana ya se le cayó el diente. Mamá, fíjate que le fue muy bien en este semestre a Dani. Mami, antes de que mi hija te hable te quiero contar. Ya no puedo hacerlo. Se extraña eso, se extraña mucho. Y yo creo que siempre vas a extrañar a tus seres amados, porque mi mamá no duró un año. Tuve la bendición de tenerla 40 y tantos años de vida mía, ¿verdad? Mi mamá murió a los 72. Pero creí lo que dice la palabra. Yo estaba seca. En un momento estuve seca, ¿verdad? Estaba triste, estaba dolorida. Pero me dijo el Señor, los afligidos y menesterosos, vengan, acércate, que yo te voy a saciar. Y dice el Señor, por eso les digo, porque Dios dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales en la tierra seca. ¿Dónde estás, mija? ¿Estás en el desierto, en los valles? ¿Dónde andas, mija? Porque donde quiera que tú estés, yo voy a derramar, dice el Señor. Pero tenemos que derramar también nosotros nuestro corazón y tenemos que adorar a Dios en todo momento. Aunque la higuera no florezca, aunque no tengas ganas de hablar, solamente ven al altar y dile, ya no hay palabras, pero aquí estoy. Y mientras haya aliento en mí, Señor, te quiero adorar. Mientras mi corazón siga latiendo, quiero adorarte, quiero exaltarte. No importa cómo estés, Dios sigue siendo digno de suprema alabanza.